Cuando tenía 14, 15 años, recién me estaba metiendo en el mundo de la música. El término música industrial siempre por alguna razón me había llamado la atención. El único acercamiento es haber escuchado el disco este de Marilyn Manson, Smells Like Children, que lo produjo Trent Reznor. Así que un amigo siempre me decía, no, pero si te gusta esto, Nine Inch Nails te tiene que gustar y es mucho mejor. Y yo no tenía acceso a comprar los discos todavía, era muy chico para ir a la disquería solo. Esto fue en el año 96. En el año 97 se empezó a difundir por MTV, Match Music, los canales que había, el video de Perfect Drag. Pero no me había cautivado mucho, si bien la programación y los arreglos que tenía eran impresionantes, la batería, las partes electrónicas. A mí el video la verdad que no me gustaba mucho. Capaz que por eso fue como que no me surgió tampoco en ese año, que ya era un poquito más grande, en el 97, de ir a comprar el disco. Porque me acuerdo que en ese año también había comprado el de Prodigy, de Fat of Land, pero eran discos que no se conseguían en Musimundo o en una disquería más popular, que tenías que ir a Capital, a Belgrano, las galerías que había en el centro, a Braxas y locales así. Estoy hablando de una época que es pre-Google, no había mucha manera de averiguar cosas. El internet que había, tenías que ir a un cibercafé que te fajaban para navegar 10 minutos y era un internet muy precario. Entonces esto, lo que yo estoy contando era todo cosas que uno escuchaba de boca a boca. En invierno de 1998, una noche llego a mi casa y me encuentro con una sorpresita. Yo no entendía nada, era una pilita de discos así. No había nadie en casa, no sé. No tenía a quién preguntarle tampoco. Cuestión es que agarro esta pilita de discos y empiezo. El primero que estaba arriba de todo era el Downward Spiral. Los de abajo eran discos de Ministry, de Prong, me acuerdo que estaba el disco rojo de Prong, que ese más o menos lo escuché un poquito. Y había algo también de KMFDM y otras cosas más metaleras que nunca me metí. Pero me acuerdo que agarré el disco y estaba impecable, estaba nuevo. Era prestado, era de alguien obviamente, ¿no? Cuestión es que el que era en ese entonces el novio de mi hermana me había dejado esto, porque me había escuchado hablar a mí, no sé, yo no tenía mucha relación con él. De hecho, me la pasaba peleándome con el chabón. Pero agarró y tuvo el gesto de agarrar y dejarme esa pila de discos de ahí que fue para mí, abrió las puertas del paraíso, el chabón, viste, con eso. Una locura. Agarré y puse el disco en mi equipito de música y fue el momento cero, fue que me voló la cabeza, una cosa increíble. Una cosa, máquina, cosas, sonidos nuevos, yo pensar que venía a escuchar Marilyn Manson, The Cure, un poquito de Prodigy. No me había metido de lleno tan en este mundo. Bueno, agarré el disco ese que tanto había esperado y que tanto había idealizado, que fue como un... no era como hoy que vos agarrás, tenés, qué sé yo, querés escuchar Killing Joke y agarrás y decís, pongo en Spotify y escuchás. Era bastante más difícil de acceder a la música en aquel entonces. Fue muy interesante haber llegado a ese disco en esas circunstancias, completamente de sorpresa, estuvo buena la experiencia. Bueno, ahora hablando un poco del disco, a mediados del 92 Trent Reznor, después de ver 15 casas en un día, decide que va a alquilar la casa esta que más le gustó, que era la de Cielo Drive, que era la casa de Roman Polanski, donde habían sucedido los crímenes de Manson, ¿no? Del clan Manson que había ido a matar a la mujer de Polanski, a Sharon Tate. El tipo dice que supuestamente se enteró después, que él no sabía nada de los crímenes que habían ocurrido, ¿no? Bueno, montan un estudio en la casa directamente, no es que se van a grabar el disco, a tener ideas locas y a falopearse en la casa. Realmente graban el disco ahí, el estudio es ahí. Montan una consola de 56 canales, una MEC. Todo lo tienen en la casa, no tienen que salir a buscar nada. Los músicos que colaboran van ahí a la casa, el productor vive con ellos, Chris Verena viven todos ahí. Bueno, hay muchos samplers, Moogs, todo lo que siempre usó Reznor, ¿no? Turbo Synth, Studio Vision y un poquito de Pro Tools llegaron a meter. Él dice que la primera noche que llegó a vivir ahí, ya él sabía, pero entre todo lo que fue el papeleo, la burocracia, él no sabía que esta era la casa de Sharon Tate, ¿no? Se llenó de controversia, fue la hermana de... Él ya era un tipo popular en la escena y se sabía que estaba también metido con Marilyn Manson. De hecho, Marilyn Manson también grabó parte de su disco de Portrait of American Family, lo grabó ahí. En una ocasión se encontró con la hermana de Sharon Tate. Ella lo que le dijo fue que el tipo quería sacar provecho de la situación. Él como que no le gustó nada y bueno, él lo que decía era que había algo del folclore americano en esa casa, que era como una parte de la historia. Entonces le dijo como eso, como para desligarse un poco de esto que no se sabe realmente si él fue con conocimiento. Lo que se dice y lo que él dice es que él no sabía lo de la casa.
para el que le interese esto de los crímenes de Manson, hay una película que es The Manson Family, que es del 2003, que casualmente la música la hizo Kevin Key de Skinny Puppy. No la hizo, ya estaba hecha y se la metieron al soundtrack de esa película. Pues hay otra más reciente que no es una historia directa, no es esta de Tarantino, Once Upon a Time in America. Está ambientada más o menos en esa época, pero es la historia esa de los crímenes de Manson, un poco el mundo ese de los crímenes, aparecen las sectas y todo, está bueno en la película. Durante la grabación del disco, que insumió más o menos 1 año y medio de tiempo, había excesos, había privación del sueño, pasaban cosas, hacían cosas bizarras en la casa, bueno, estaba Marilyn Manson metido en el medio, un montón de invitados ahí que metían, era como bastante particular el ambiente que había, ¿no? Según cuentan durante las grabaciones, que era como un momento de ociosidad en la casa, y Reznor se la pasaba jugando a los videojuegos. Siempre tenía que haber un micrófono prendido en la consola para que él vaya, pum, apretan un botón y grabe, porque tenía esos arranques de locura y se le ocurrían cosas y grababa. Mucho de lo que se grabó fue de esa manera. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Pi se grabó así directamente, el tipo ahí en la consola esa que se ve en la foto y con el micrófono nada más, que es casi un susurro en la voz. Y Hurt creo que también se grabó de esa manera, sin efectos, sin nada. Reznor en una entrevista contó que la primera noche que estuvo ahí fue tremendo, que no podía dormir, que entraba a las habitaciones y trataba de imaginarse lo que había pasado ahí. Y en el lugar donde montan la consola, que es ahí en el sillón donde mataron a Sharon Tate, no sé por qué, se quedó mirando así y dijo, wow, acá fue donde pasó todo. Y lo que dice también es que trató de utilizar, no sé cómo mierda hizo esto, pero trató de utilizar bien todas esas malas energías que había en la casa para producir el disco. Yo me imagino la mala vibra que habría ahí adentro y no me dan ni ganas de entrar ahí. Cuando estaba tratando de dormir esa primera noche que habitó la casa, se le apareció un coyote por la ventana y dijo, no lo voy a lograr. Con respecto al disco, ¿no? Como que dijo que no iba a poder soportar toda la carga de esa casa. Las máquinas que usaron para el disco, los Akai S1100, los típicos de la época, había un montón, había paredes de samplers, y de hecho con Chris Brenna iban por toda la casa con un carrito y sampleaban todos, sonidos de la casa. Hay mucho laburo de sampling en el disco, eso es interesante, aunque no se note mucho como un disco de Prodigy, como Fatboy Slim o como otros que sí samplean y se nota el uso explícito de los samples. Acá está como muy por debajo, muy como por segundo plano. Todos esos sonidos que se escuchan de fondo, ahí son samples y cosas muy. A Reznor le gusta usar mucho el pitch shifter, entonces no reconoces qué es lo que son las cosas. El curso, los K2000, Prophet BS, DigiDesign, el Turbo Synth, esto que es software, ¿no? Lo usaron. Todo fue grabado de manera digital, con todas computadoras viejas, que por ejemplo se ve muy bien esto en el video de Gave Up, que está uno de los chabones que después formó Filter, está ahí con el mouse y con el secuenciador en la compu. El ARP Odyssey, los Overhead, el Expander que siempre lo usó y que lo usó también en el primer disco, Roland MKS80, Minimux, Doepfer, también secuenciadores Overhead, el Mellotron de John Lennon, que está ahí, y también aparece en el video de Gave Up, aparece Brian tocando en un momento. Cuando Gave Up tiene ese corte, el chabón aparece tocando. El Mellotron ese no es de Trent Reznor, el Mellotron de John Lennon. Estaba porque Interscope se los dio lo tenían ahí, vieron la oportunidad y se lo llevaron para grabar el disco y después se lo devolvieron a la discográfica. Guitarras Jackson y guitarras Gibson también. Luego haber escuchado más de 100 veces este disco, porque me acuerdo que ese año y los años siguientes, que yo estaba fanatizado con esta banda, iba a lo de mi viejo muy seguido. Iba desde San Isidro hasta Belgrano en el 60. Y tardaba como 1 hora 20 a veces. Así que me escuchaba, siempre era mi disco preferido, voy a escucharlo ahí, yo lo escuchaba a todo volumen con los auriculares. Así tengo el tinnitus que tengo hoy, ¿no? Tenía un Walkman Sony que era increíble, un Walkman plateado que tenía un sonido que era mejor que un CD. Ahora sí vamos a hablar un poco de los 14 temas del disco. El tema que abre el disco, Mr. Self-Destruct, es una clara referencia al tema de Soft Cell, que tiene el mismo nombre, que nada que ver. Tiene que ver con esto, es como que ya te indica cómo va a ser, cuál va a ser la temática del disco, agresivo,
mucho ruido, muy pesado, con subidones y bajadas. El primer tema es una síntesis de lo que es el disco. Empieza con mucha violencia, es altísimo, el tema es rapidísimo. Bastante difícil de reproducir en vivo, si bien lo tocaban no quedaba igual. Empieza con los ruidos de estos golpes que son de la película de George Lucas de THX 1138 y después directamente pum, rompen el tema y habla todo. Bueno, el disco en general no voy a ver mucho de las letras, pero habla de las adicciones, del sexo, de la soledad, del aislamiento, los típicos temas recurrentes de Reznor, ¿no? El sonido del tema ya te remite inmediatamente al bondage, al S&M, al sadomasoquismo, a la flagelación. Aparece el bajo recién en la mitad del tema, que hay un puente. Si ustedes ven el tema es ruido, tiene un bajadón y después ruido de nuevo. La parte del bajo está buenísima, es increíble, es como más ambient, el tipo que susurra, que dice "You let me do this to you". Bueno, se hicieron 4 remixes del tema que se pueden escuchar en el disco que le sigue, Further Down the Spiral, que es del año 95, que están buenísimos también. Contrataron a Adrian Belew para tocar las guitarras, no sé si puntualmente en este tema, o lo hicieron grabar loops de cosas para después meterlos a donde podía ser. Cuando entró al estudio y lo mira Reznor y le dice, bueno, ¿qué querés que haga? Y el tipo Reznor le dice, no estoy seguro, toca algo en mí. Así que el tipo empezó a grabar loops y a hacer cosas en mí, y bueno, ahí quedó lo que quedó para el final del tema. Adrian Belew después iba a colaborar también en el disco que le sigue, en The Fragile. Bueno, las guitarras devastadoras, esas típicas de Reznor, la batería esa a los pedos, procesada, que parece una turbina que tiene de fondo, todo procesado con el turbo synth. Es un tormento sónico, ruido blanco, es un quilombo. Las versiones en vivo del 94 y el 95, así con la carencia que tenían de electrónica y todo, lo que era casi todo batería. No llegaba a la calidad de lo que era el tema de la versión en estudio, pero están buenísimas. Para mí que las versiones que hicieron en el 2009 para adelante, cuando tocaron todo el disco en vivo de forma lineal, no le llegó ni a los talones a lo que eran esas versiones viejas. Además la tesitura de Reznor cambió muchísimo a lo largo de los años, naturalmente, ¿no? Bueno, Piggy es un tema que a mí siempre me encantó. Como una bajada que hace después de esa tormenta que es Mr. Self-Destruct, tempo mucho más tranqui, entre 60 y 70 BPM, batería y bajo. Es una cosa media rara, media morphine por momentos. Bueno, la bata es uno de los 2 temas que se grabaron en vivo con baterías. El otro Hurt, que grabó Chris Vera en la batería. Esta batería la hizo Reznor, y yo no sé si todo el tema, pero ese quilombo que se escucha al final de la batería tan característico lo grabó Reznor ahí en el estudio. Bueno, como muchos otros elementos del disco, hay loops recuperados, ruidos, todas cositas, diseño de sonido, todo bien puesto y que entra perfecto en el momento y lugar adecuado del disco. Y acá se empiezan a notar estos pequeños elementos. Tiene texturas muy interesantes, muy lindas. Hay una cuestión con el tema Pig, Le Pig, que se repite mucho a lo largo de todo el disco. De hecho, si uno ve la lista de temas, el segundo tema es Pig y el cuarto es March of the Pigs. Es como que se repite mucho lo de la palabra. Esto capaz tiene que ver con que en la puerta de la casa del estudio habían puesto Pig, escrito con sangre. Y Reznor se llevó la puerta a New Orleans después cuando se mudó, esa puerta o el pedazo de puerta que decía Pig. El tema con Piggy es que a Richard Patrick le decían Piggy. Hace unos años salió una entrevista a Richard Patrick que le preguntan cosas acerca de eso. Hay muchos mitos en torno a Filter y cosas que hay en Wikipedia que las puso no se sabe quién, y el tipo salió le hacen una entrevista y desmitifican todas estas cosas, ¿no? Y le preguntan a Richard Patrick por el tema del disco que él hizo en 1999, Title of a Record, por el tema Captain Bleak. Captain Bleak es un tema que supuestamente se lo escribió a Reznor. La película El Motín se llama, The Bounty. Es una película que trabaja Mel Gibson y Anthony Hopkins. Bueno, hay 1000 versiones de la película. La más reciente es la que Anthony Hopkins hace del Capitán Bleak, ¿no? Y se ve que era un tipo recontra jodido, y por eso Richard Patrick le puso este nombre. Él lo niega en el video, pero da a entender que sí, que el tema es para él. Porque dice, en un momento dice, hey, he called me Piggy. Una semana después de que Richard Patrick deja la banda,
Brian, que todavía está laburando con él en el estudio, le dice, che, lo llama por teléfono y le dice, che, acá Reznor está haciendo un tema que se llama Pi, ¿viste? Y no está bueno. Y se puso de la cabeza, Richard Patrick. Parece que Reznor quedó bastante jodido con el tema de que se fue de la banda. Sin embargo, era como que Richard Patrick, las anécdotas de él que cuenta, como que lo gastaban mucho. Por ejemplo, en Lollapalooza, en el 91, Reznor quería que el vivo tuviera la estética del disco. Entonces le compró una guitarra rosa a Richard Patrick. Y Richard Patrick no quería tocar con la viola rosa. Esto me hace acordar una anécdota de Papo, que fue a tocar a Rosario con la renga y no sé por qué circunstancia tuvo que ir a comprar una guitarra y la única que había era una rosa. Y los de la renga lo jodían y le decían que te vas a subir a tocar con eso. El tipo le puso contact y salió al escenario y los cagó. Esto fue una historia similar. El tipo agarró y la pintó con un fibrón y la viola quedó negra. Dice que cuando llegó al estudio, los ensayos, le hicieron como una broma y como que lo gastaban Reznor y Chris Brennan. Pero siempre fue como que lo basureaban bastante. No sé por qué, pero no habla muy bien de Reznor el tema este, de que le hacían como bullying a Richard Patrick, ¿no? Yo me acuerdo que frecuentaba mucho en el año 99, iba al laburo de mi vieja y me conectaba ahí a internet con el modem, con dial-up, y me metí en una página que se llamaba simsLikeSalvation.com, y ahí estaban todas las novedades de la banda, los discos que iban a sacar, los singles, todo. Y era un posteo que habían reblogueado, algo que había hecho Richard Patrick seguramente en su página, prendiendo fuego un muñeco de Reznor. Era como bastante choqueante la imagen. Era el Reznor así del 99, con el pelito ya cortito, un poco más prolijo, con ese look que tenía para The Fragile. Y el chabón ahí eran como stills el video, y estaba Richard Patrick prendiéndolo fuego con una ensayama, con una cosa, no sé, era bastante bravo, ¿viste? Y nunca volví a encontrar las imágenes de ese video. Sin embargo, en 1996, en uno de los últimos shows que se hicieron para promocionar el Downward Spiral, se hicieron una serie de conciertos que se llamaban Nights of Nothing, que tocaban Nine Inch Nails, Marilyn Manson y Midbeat Manifesto. Y en una de estas noches lo invitaron a Richard Patrick a tocar Head Like a Hole. Pero la verdad que medio raro. Jerez ahí empieza con una secuencia muy copada, así, que remite mucho a Ministry, remite mucho a los documentales de los 80s, remite mucho a la serie esta que no me puedo acordar nunca el nombre, que es la serie del helicóptero, creo que se llamaba El Lobo del Aire. Remite mucho a Simile y también de Skinny Puppy. Ya empieza con un ritmo más normal, de 4/4, tiene guitarras, tiene samples, las típicas guitarras de Reznor. Es como que el disco ya acá empieza con todo y no para hasta el tema 10. No para nunca con el bajadón que tuvo en el segundo tema el pibe, ¿no? Es como que acá empieza y ya, ¡pum! A lo largo de todo el tema se escucha este cinte del comienzo, que es un cinte grueso, poroso, es lindo escucharlo. Obviamente queda opacado en el estribillo por las guitarras y por los gritos y por las baterías y por todo. Tiene esas guitarras que también son un poco parecidas a las que tiene Ruiner, y estos hi-hats que también se escuchan, que son seguramente obra de Flood, uno de los productores. El cuarto tema, en March of the Pigs, ya arranca con una batería seca, enseguida se suman las guitarras, aparecen algunos samples, termina después de la típica estructura del tema de Reznor. Pared de sonido, baja, pared de sonido, baja de vuelta. Es muy típico en toda la obra de él, ¿no? Baja con ese pianito yacero que tiene al final, que es como una joda, ¿viste? Lo del piano. Y después con el subidón y arranca con todo de nuevo. Bueno, está el video de March of the Pigs, que es la segunda versión, la que conocemos en el video, que se conoció una preliminar, que están como en un cuarto rojo lleno de sangre, que nunca salió. Era un video más accesible para MTV, el final que salió, que está en el cuarto blanco. Se grabó todo en una sola toma. A mí me gusta mucho el remix que aparece en el single de March of the Pigs, que es la versión más larga, que es la que incorporan cuando tocan en vivo. Es como un encore que tiene la canción al final. La hicieron siempre, históricamente la han tocado así en vivo. Este video lo que demuestra de bueno y interesante es el equipo que usan y cómo controla casi toda la electrónica Chris Brennan, que en el video aparece al costado de la batería con un rack solo para él, que de ahí controla algunos samples y algunas secuencias. En este tema ya empieza a aparecer el piano, que se hace presente, que no lo escuchamos desde Pretty Hate Machine, ya que en Broken no hay piano. Bueno, Closer, que es el hit del disco, editaron una versión amigable para la radio, por el tema de la palabra que tienen en el coro,
nadie se atrevió en la historia de la música a poner fuck en un coro, ¿no? Y menos en un hit. Pero como Reznor no tenía pensado que el disco iba a ser tan mainstream, cuando se lo llevó a la productora dijo, acá está el disco, pero acá no hay hits. Y estaban entre Hurt y entre ese. Está el dilema este de que creo que John Vivan lo aclaró, uno de los productores, y dijo que sí, que era el sample, solamente el kick del tema Nightclubbing de Iggy Pop, del disco de Idiot, que estaba recontra procesado y reconocible. Y el redoblante, es un redoblante que ellos mismos ampliaron, que lo pasaron por la SSL, le agregaron efectos, lo pasaron por la pedalera Zoom, como bastante procesado, ¿no? Típico también de Reznor. Yo durante 20 años casi traté de encontrar qué era esa atmósfera durante todo el tema, que es como un fondo, como una cosa aguda, un ruidito como dado vuelta, no está en reversa. Y es un tema de Roxy Music, al principio un tema de Roxy Music, que lo tenés que invertir, darlo vuelta y escuchás perfectamente todo ese sample de Closer, que se escucha al principio y al final. Lo usaban en las presentaciones en vivo al principio siempre. Es el tema de Roxy Music que se llama Take a Chance With Me. Lo encontré gracias a Danny High, que subió en su canal de YouTube una reconstrucción con todos los stems y los multitrack de Closer, y alguien puso esto en los comentarios y yo enseguida bajé el tema, lo di vuelta y era eso, era tal cual. Increíble, un sonido hermoso. El bajo lo hicieron con un sample de una librería, con el sampler este, con el Akai, que hablé anteriormente. Usaron un Prophet DS, y esto que conté anteriormente del redoblante también es un laburo que hizo Flood, del mismo modo que también él programó los hi-hats para el tema, ¿no? El tema es bastante despojado, tiene la guitarra, el bajo en la versión en vivo lo hacen en vivo, tiene como algunos sintes, pero es como, en comparación a lo que vamos a escuchar más adelante, no es algo tan plagado a los Nine Inch Nails de sonidos, que es una pared de sonido. Lo que sí, si le dan play al tema y lo escuchan con auriculares fuertes, van a notar que tienen como un zumbido, como un hiss el tema, que obviamente va a estar a lo largo del tema, pero ya no se va a percibir porque se le van sumando las otras capas. Pero esto también es algo que lo vamos a escuchar en Hurt, que es como un soplido. Obviamente acá a un nivel más bajo, en Hurt se escucha mucho más alto. Esa suciedad, esa mugre que remite a lo analógico, ¿no? También en el video de The Closer también se ve esto, como que está todo como si fuera con una cámara antigua, filmado, todo con efectos, sucio. Quisieron llevar esa estética, quisieron llevarla al video también, ¿no? Por supuesto. Al final del tema aparece Reznor tocando el pianito, medio como flotando, esta melodía que es recurrente en todo el disco, que es el leitmotiv, que apareció primero en Jerez, apareció acá, después va a aparecer no me acuerdo si aparece en Becoming, en The Downward Spiral, pero es como que se repite bastante. Como también Fragile también tiene su leitmotiv, ¿no? Con la Mer, con Into the Void, que también aparece algo en This Together. Bueno, el sexto tema es Ruiner, que a mí me encanta, que el loop de batería está sacado de un tema de Art of Noise, que no sé si lo samplearon o lo copiaron directamente, copiaron los beats como son, con el tempo y con todo. Después la segunda parte del tema, que es como que se le mete una batería más orgánica, que también es sampleada y programada, pero lo hace mucho más natural al tema. Y se le van sumando también otras capas, lo típico de Reznor. Es el tema menos gustado y el que menos le convencía a él antes de largar el disco. Hasta que llegó un punto que dijo, basta, se termina el tema y lo terminaron así como quedó. Tiene un par de samples también de algunas películas, que ahora no recuerdo, muy difíciles de identificar también. El solo que aparece a la mitad del tema es él tocando la guitarra, pero con toda la distorsión y con toda la mugre que le metió encima, que era recontra interesante, increíble. En una entrevista él cuenta que cuando lo estaba tocando Chris Brennan, que lo tenía al lado, se estaba cagando de risa, y hasta él mismo se reía. Y que lo metieron en la mezcla final del tema y quedó increíble, la verdad que está buenísimo. Bueno, Becoming también es uno de los temas que más me gusta del disco.
Ya que a esta altura te metes en un terreno recontra complejo, electrónico, se suman más instrumentos, sintes análogos, es hermoso, tiene una complejidad hermosa el tema, con ese corte que tiene a la mitad con la guitarra acústica, es muy lindo. El tema es para mí del mismo planeta que de Formography, el tema que también es el tema 7 de Antichrist Superstar de Manson, que empieza con esa secuencia bien de Reznor, que de hecho la ejecutó él. Me parece que son como de la misma onda, nada que ver hablando de letras. El tema como que es bastante parecido. Las baterías de Antichrist Superstar también son parecidas a esta. Capaz que sacaron las librerías de Clear Mountain también, aunque Antichrist Superstar creo que las baterías son en vivo, al contrario que Portrait of an American Family. Y de hecho en Antichrist Superstar tocó la batería Chris Brenna en un montón de temas. Bueno, este es como el zoom del disco, como la cúspide en cuanto a la electrónica y complejidad. Este junto al tema que le siguen son de los más zarpados que hay metidos en maquinarias, como si dijera Happiness in Slavery de Broken. Es una cosa así recontra compleja, procesada increíblemente. Acá hay ARP 2600, el synth este legendario. Flood programó algo y Adrian Belew creo que también tocó la guitarra en este tema, si mal no recuerdo. Era un tema difícil de tocar en vivo con mujeres y aunque en el 95 ya lo empezaron a tocar en vivo y que también se puede escuchar en el disco Children of the Night de la gira que hicieron con Bowie, es hermoso como queda en vivo. Bueno, el tema 8, I Do Not Want This, también es una tormenta psicótica de locura increíble. Toca la batería Stephen Perkins de Porno for Pyros. Lo que hicieron del mismo modo que con Adrian Belew es los contrataron y los hicieron jugar un poco arriba de lo que tenían grabado y eso después lo lupeaban y él seleccionaba. Digo ellos porque Reznor no lo grabó solo este disco. Estuvo Chris Brenna, Flood y un montón, en contrario con el Pretty Hate Machine que lo grabó solo él. Entonces ellos seleccionaban y lo iban metiendo en la mezcla final. Y acá el tema es un loop de batería constante, que cambia un poquito en el estribillo, pero es siempre el mismo loop de batería con una métrica media rara también. Usaron una porción chiquitita y bueno, procesada, le metieron filtro, lo filtraron, le metieron de todo y es la batería esa que se escucha al principio. El tema bien limpio, ¿no? Con el piano. Después en la segunda parte del tema y a la mitad es como que ya la batería está como muy tapada por toda la electrónica que tiene arriba, ¿no? Los gritos, la voz y toda la locura. Al final es como una cosa zarpada de cargada de cosas, ¿no? Bueno, el piano también empieza a aparecer esto de la pared de sonido que aparece ya en algunos temas y también ya se podía prever un poco en Pretty Hate Machine y en Broken también un montón, sobre todo en Happiness in Slavery. Es un tema difícil de ejecutar en vivo, no lo tocaron mucho, lo tocaron recién en la segunda etapa del tour, cuando los recitales eran más largos lo podían tocar y era también una cosa de locos increíble. No hay ninguna grabación de consola, pero lo que se puede escuchar de los discos piratas sale prolija, sale perfecta, increíble. El piano que tiene es muy de Mike Garson. Mike Garson tocó el piano con él más adelante. Y bueno, tocó con él en vivo en la gira del 95 cuando tocaban con Bowie. Y es como si hubiera tocado Mike Garson realmente en ese. Mike Garson es el pianista que tuvo Bowie durante muchos años. Bueno, después corta y enseguida el disco, bueno, ya hablamos, el disco es un disco conceptual. Este disco, como es todo conceptual, va todo entero, no es como Pretty Hate Machine que cortaba, era como que era un tema muy diferente a otro. Acá es como que va todo seguido, unido, es como un bloque. Y acá enseguida empieza Big Man with a Gun, el tema 9. Hay una historia, toda una leyenda en torno al sample que aparece al principio, que si uno le saca la voz, son como unos gemidos, como unas personas hablando que al principio. Esta historia estuvo involucrado Tommy Lee, no en la música, sino en la historia de ese sample que lo grabaron. Se ve que grababan todo, iban con la CAI, con el sampler a todos lados grabando todo. La historia cuenta que era el cumpleaños de Danny Donor y llevaron las dos prostitutas y las pusieron arriba del piano. Es bizarro, esto es cagarse en la tapa del piano. Las hacían hablar y qué lindo, bien misógino esto, ¿no? Bien de rockero.
Y parte de esa conversación que grabaron son esos gemidos, esas cosas que se escuchan al principio. Empieza con esa batería seca, bien característica, los bombos y los snares, así, los redoblantes de Nine Inch Nails, que son hermosos, con el típico procesamiento que lo hacen ellos. Después empieza el synth, que es la línea de abajo, esa increíble, es un tema cortito, dura 1 minuto y medio, pero tiene mucha intensidad. También el tema es como que es así, pum, y corta de repente, como un abismo, que después es cuando empieza Warm Place, el tema 10. Acá es cuando empieza la parte medio low. Tengamos en cuenta que este disco de Trent Reznor lo quiso hacer como un homenaje también a Low, que era uno de sus discos preferidos de Bowie. Uno se escucha el disco Low, el disco de vinilo, ¿no? El lado A y el lado B. Es un mundo y es otro mundo, nada que ver uno con el otro. Y esto ya remite un poco todas las texturas y los sonidos que hay en la segunda parte de Downward Spiral a Low, un montón. Warm Place también es un homenaje a un tema de Bowie que se llama Crystal Japan, que tiene la misma melodía y de hecho le han dicho hasta que lo plagió. Es una piecita ambient, cortita, minimalista, que sé que vamos a ver cosas como esta más adelante en Ghost, incluso en alguno de sus soundtracks. Y después de esto le sigue el cuasi instrumental Eraser, que cuando va terminando One Place, empieza el ruidito del cañito que alguien parece que está esnifando, y es el pico de un saxofón, porque siempre donde estaba Trent Reznor había un saxofón cerca. Por muchas presentaciones en vivo lo hemos visto ya desde el año 95 con Bowie, que toca los temas justamente de Low. Él aparece tocando el saxofón. Acer es un trance el tema, que son como 3 minutos y medio de batería, como que te vas metiendo y se le va sumando la guitarra con estos reverbs, con ese mínimo de distorsión que tiene, hermoso, unas texturas muy lindas. Después se le suma una línea de synth muy elemental, muy común. Bueno, el tema 12 de Reptile también tiene como mucha maquinaria, pero es el tema más largo del disco, incluso tiene unas cositas interesantes, pero es muy repetitivo, es demasiado largo el tema para mi gusto. Lo tocaban en vivo siempre, lo han tocado. Me acuerdo que una vez estaba en Córdoba con un amigo, estábamos mirando una película, tiene varios samples, además del que voy a comentar ahora. Estábamos mirando una película que se llamaba Leviathan, es una película de ciencia ficción. La película es una mezcla entre El Abismo y Event Horizon, es una cosa así media rara. Hay una parte, un fragmento en la película que se escucha, es un microsegundo en los que nos miramos los dos y dijimos, sí, es eso. Y después lo googleé y sí, habían sampleado un cachito de esa película. Después, bueno, en el tema siguiente, en Downward Spiral, capaz que remite mucho al disco de Fragile, de Big Calm Down, por ejemplo, Even Deeper, capaz. Es esa onda, tema más lento, más tranquilo, pero a su vez también pesado, ¿no? Parece un sample de Alien al principio. Yo no sé si de Alien o de Aliens, de las dos. Lo que tiene Trent Reznor con los samples de las películas es que les hace mucho pitch shift, además de la cantidad de efectos que le puede llegar a meter. Con el tema de los samples, yo como creador de música, que yo hago música, te puedo afirmar que lo que hace el sampleo, no, como dije anteriormente, no el sampleo al estilo de Prodigy o al estilo de Fatboy Slim, que ellos directamente samplean loops. Estoy hablando de samples chiquititos, de pequeñas porciones de sonido manipuladas y llevadas hasta el punto que no se reconozcan, metiéndoles 1000 efectos. No hay límites, ese es el tema, no tenés límites. Y te queda algo totalmente irreconocible que le da una textura muy singular a cualquier cosa que le metas, que es lo mismo que la cocina, es como que vos le vas tirando cositas, condimentos que quedan como sutilezas hermosas, ¿viste? Que le dan un color, una textura a lo que sea que estés haciendo. Muchas veces vos estás trabajando en un proyecto y le metés un sampleo en cualquier lugar que caiga del proyecto en el que vos estés laburando. Es posible que quede bien, tenés 80% de posibilidades de que quede bien y que quede interesante. Sampleo con cositas chiquititas, ínfimas. Es increíble lo que hace el sampleo. Y él lo usaba de esta manera que queda muy interesante. Si bien las bandas que nombré anteriormente también está prácticamente todo el laburo de ellos está hecho en base de samples, está buenísimo, pero es otra manera de usar el recurso. Y como lo hace él está buenísimo. Por ejemplo, Skinny Puppy sampleaba voces de películas, nada que ver, y casi ni las degradaban ni les ponían efectos. Por eso han tenido también 1000 quilombos con el tema del sampleo, ¿no? Lo que tiene el tema de Downward Spiral es como una textura. En una entrevista habló de la preproducción del disco, que no quería decir nada, que no iba a ser como Broken, aunque hay tintes de Broken. Por ejemplo, Mr. Self-Destruct, el primer tema,
nació inmediatamente después que Broken. Tiene mucho, tiene bastante de Broken. Quería que sea un disco conceptual y que tenga una cosa como de demo, una calidad como de demo, que se puede ver un poquito en Ruiner, por ejemplo, se puede ver con esta suciedad de la que hablé en Closer, bueno, en Hurt ni hablar, y en The Downward Spiral. Es como algo medio low-fi lo que tiene al principio, como que si fuera de baja calidad, un cassette gastado, remite a eso. La voz está como muy atrás en comparación a los temas anteriores, y eso también le da como una textura, una cosa, es como que es un instrumento más por momentos la voz, con el grito ese que tiene al final. Bueno, el último tema del disco es Hurt, toca en vivo la batería Chris Brenna, como dije anteriormente, es uno de los hits del disco. Se hizo un video que se promocionó mucho en MTV, hizo un cover de Johnny Cash, que Reznor cuando lo escuchó dijo que como que se emocionó mucho, que como que todos los yankees son fanáticos de Johnny Cash, ¿no? Como que lo aman, es como su dios. Y le pareció una cosa totalmente imprevista. Johnny Cash lo hizo cuando murió una mujer, si mal no recuerdo. Hay una versión un poquito diferente en el disco de remix, en Furtherando Spiral, el disco que salió el año siguiente, que tiene unas mínimas diferencias. Hace poquito salió en Netflix una serie que se llama Song Exploder, que hablan de diferentes canciones de diferentes artistas. Toman una canción y la analizan, ¿no? Es como un mini documental de una canción en particular. Y hablan de esta, de Hurt, y te muestran cosas también de Downward Spiral, de la producción del disco, cosas bastante interesantes. Y se pueden escuchar pequeños fragmentos de las pistas por separado, el demo, que el demo lo hicieron en piano. La verdad que está buenísimo. Me gusta más la versión en vivo que hizo, por ejemplo, el año siguiente con Bowie. Creo que en esta serie aparece un fragmentito que está cantando Bowie y cantan a dúo con Reznor. Y la versión la hacen con una guitarra como con slide, no sé, una cosa más moderna, más rara que está buena. Tocaba Nine Inch Nails, después tenían como un intermedio que subía Bowie al escenario con todos sus músicos. Estamos hablando de Mike Garson, de Rick Barrels, de Gaylan Dorsey, de Carlos Alomar. Carlos Alomar tocaba la viola con Soda Stereo. Es una mezcla rarísima. Todos en el mismo escenario, una cosa muy rara. Y bueno, eso la hace mucho más interesante la versión, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay dos tracks que no quedaron en el disco, uno que se llama Just Do It, así como un eslogan de Nike, que habla del suicidio. Y Mark Ellis Flood le dijo que no le convenía y que era demasiado explícito. Iba a venir después de Downward Spiral el tema, supuestamente venía después de eso. Y hay otro tema también estos temas no salieron nunca, creo que no sé si se han llegado a grabar. Capaz que en algún momento Reznor, viste que tiene esas cosas de que te los tira a regalo de Navidad y los pone en un torrent y te los deja bajar. Y otro que se llama The Beauty of the Drug. No se sabe si tiene algo que ver con The Beauty of Big Numb. Respecto a la gira, el disco sale a la venta el 8 de marzo de 1994. Inmediatamente al otro día, el 9 de marzo, ellos salen por una gira interminable que iba a durar todo el 94 y buena parte del 95 también. Todo por Norteamérica, hicieron algunas fechas en Europa, algunas fechas en Australia y casi todo en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Empiezan en marzo la gira y al ver que tiene tanto éxito pueden hacer los recitales un poquito más largos y empiezan a incluir algunos temas más en el setlist, que son la mayoría de los temas que se ven son los que tocaron en Woodstock. En el Woodstock 94, que ahí en esa fecha es donde culmina la primera etapa de la gira. El vivo se configuraba de otra manera, no había tanta máquina en vivo. De hecho, él dice que no quiere tener una persona tocando algo inútil, como si fuera un ruidito o algo que pueda estar en lo que en su momento ellos en Pretty Hate Machine tocaban con una cinta atrás. Después, más adelante, con la tecnología podían poner un sequencer o pista por abajo. El Trent Reznor tiene esto como tiene Peter Gabriel, que son fanáticos de la tecnología y tienen un montón de cosas que van por abajo del escenario. La cosa es que Reznor quería que la banda pareciera lo más posible una banda de rock sin ser necesariamente una banda de rock. Formación de bajo, guitarra, batería, teclado, cantante, pero con toda esa electrónica de fondo, sin ser necesariamente ejecutada por alguien ahí en vivo, ¿no? Por eso corrían pistas y corrían cosas por atrás. En el vivo, lo que tenían no eran sintetizadores en vivo, no era que había un Moog o había un Prophet ahí. Sí, Chris Brennan tenía sus samplers y todo, pero había DX7 que lo usaban a modo de controladores para los módulos de sonido que iban conectados por abajo, ¿no? Por ejemplo, yo hablé anteriormente del video de March of the Pigs, que se ve que el que se encarga realmente de la electrónica ahí es Chris Brennan.
Y en vivo también, parece que ahí corta el bacalao, también es Chris Brennan, es así. James Woolley no hace mucho, de hecho a veces le rompen el teclado y siguen tocando igual. Un claro ejemplo de esto es el recital de Woodstock, ahí se ve bien claramente. Chris Brennan últimamente estuvo dando charlas por internet el año pasado con el tema del encierro. Estuvo incluso hablando con Kevin Key de Skinny Puppy, charlas así larguísimas acerca del proceso de grabación, anécdotas con los músicos. El tipo es un genio, realmente es un genio. El primer disco de él, de Tweaker, que tiene un tema con David Sylvian, que tiene temas con Robert Smith, colaboró con un montón de gente. Y para mí que la calidad musical de Nine Inch Nails decayó bastante después de que él se fue. Él se fue más o menos a mediados del año 1997, no por problemas ni nada, el tipo se fue porque quería continuar con su carrera de solista. En todas las ciudades en las que iban, Reznor iba personalmente a todas las tiendas de música y compraba la mayor cantidad de DX7, de los Yamaha DX7 que encontrara. Todos los DX7 que encontraba los compraba. Y tenían ahí siempre 5 o 6 de backup para hacerlos mierda. Según Charlie Clouser mismo, dice que a veces le tiraban agua a propósito arriba y decían que el teclado seguía funcionando. En el Closure, en el DVD, se ve bien esto, como los revolean. Revolear un DX7, yo no sé si alguna vez vieron uno. Es una cosa así, pesa 15, es como revolear una persona, un chico de 10 años. Es tremendo. Y andaban volando así por los escenarios. Así terminaban siempre algunos lastimados. Por suerte se les fue eso de hacer mierda las cosas. Después en vivo, bueno, además del tema de romper, tenían todo esto que se hizo mucho más presente a partir de Woodstock. Que en Woodstock no sé qué les pasó, que se tuvieron que embarrar, se embarraron sin querer, no sé, están completamente embarrados. Y eso es muy Skinny Puppy. Eso es algo que tomaron muy Skinny Puppy, la viscosidad, que se lastimen, que tengan sangre ellos. En el video de Wish de Closure, que está en vivo, el tipo, la cámara le hace un plano, le baja la pierna, que está lastimado en serio, se veía clavado algo en la pierna. Eso es bien de Skinny Puppy. Pero bueno, está todo bien con eso. Gracias a Closer, que fue un hit en la radio. Este show de Woodstock, que fue cuando termina la primera parte de la gira, en el Woodstock había 300.000 personas, si mal no recuerdo. Uno ve el video y es un mar de gente. Y fueron catapultados al éxito porque lo vieron 24 millones de personas en televisión esto. Fue televisado para todo el país y seguramente también para Canadá. Ahí pararon un poquito y a fin de mes empezaron de vuelta con la gira, mucho más larga. Metían un setlist increíble, a veces llegan a tocar hasta 25 temas, una locura increíble. Bueno, acá en el gusto que se puede ver esto que hablo de la electrónica y lo elemental que es la banda, que en algunos momentos ni siquiera tanto... O no sé si en la grabación no salió, se perdió el canal o no sé qué pasó, suena como todo muy demasiado orgánico, no se aprecia bien y es el único show de esa época que hay grabado de multicámara y con sonido de consola. Y ahí se ve realmente cómo eran las cosas en vivo en esa época, ¿no? Que era bastante complejo, a veces siempre había problemas de sonido. Hay una versión muy bien grabada y con mejor sonido y que se escucha bien todo. Está el recital entero de gusto, pero hay un segmento grabado de Happiness in Library que es impresionante. Eso va a quedar para siempre en los anales de la historia de la música, pues esa performance que hicieron es una cosa impresionante. Y ahí se nota que es una versión que le faltan un montón de cosas de fondo. Y sin embargo suena bien. Ahí el que se lleva todo es Chris Brennan, porque es todo batería. Es todo batería, los teclados no andan. Robin Fink y Loner, alguno de los dos seguramente que no le anda la viola porque la machacan, la hacen mierda y se ve que no suena. Es un quilombo, está todo mojado, el chabón de arriba tiene el teclado roto, el único que está ahí es el baterista. Es increíble esa versión, pero hay una versión del 11 de octubre del 94, un par de meses después, que tocaron en Los Ángeles, que es una versión de Happiness in Library de 8 minutos que es impresionante. El show que dieron ahí no está grabado de consola, está grabado de aire, pero es impresionante. Tocaron Ruiner, tocaron I Do Not Want, desde Downward Spiral, tocaron todos los temas en ese recital, una cosa increíble.
La pena que no esté grabado de consola. Bueno, el 28 de agosto, después de Gusto, retoman esa gira, como mencioné. Van a tocar con Melvins, con Pop Will Eat Itself, con Marilyn Manson, con Hole como soporte, ¿no? Ya tienen otro target de gente, ya van a llegar a otra audiencia, ya no son más los chicos industriales así de Lander, es como que ya se masificaron un montón y tocan también para mayores audiencias, ¿no? Es como que se masificó mucho. Los setlists ya son mucho más largos, tocan un poquito más también por el sur de Estados Unidos en el 95, en abril de ese año en un par de fechas en Nueva Zelanda y en Australia. Cortan ahí y después retoman con la gira también de Downward Spiral, pero con David Bowie, que también los shows de ahí hay varios grabados de consola y son una cosa impresionante. La gira de Self-Destruct del 94, así como el nombre lo dice, era autodestrucción total, era una cosa de locura total, y esta era como mucho más ordenada, además de que estaba Bowie, era como el papá de Reznor, Bowie. Una cosa como que quería que saliera todo bien, no iban a hacer grandes estragos en el escenario. Ya habían cambiado un poco los ornamentos que tienen en el escenario, a veces habían cambiado la ropa por una ropa de fetichista, pero un poco más de alta gama, así tipo brillante, con unos guantes hasta acá, se ponían un pintalabios, se tiraban talco. Como estéticamente se veía como mucho mejor la banda. En cambio, en el 94 parecía que se querían de laburar de una carpintería, ¿viste? Era una cosa. Y después un par de detalles técnicos, el disco sale en el medio del auge de la guerra del volumen, ¿no? Junto con los discos de Aerosmith, Nirvana. Fue cuando le empezaron a subir el volumen a los discos para que en la radio tenga más presencia. Vos vas a un lugar y el tema de Nirvana suena más alto, le va a prestar más atención. Pero lo que se pierde con esto es dinámica, ¿no? Y cada vez empezaron a zarparse más con el tema del volumen. Y esto se ve haciendo un análisis de los espectros de audio de Downward Spiral. Son un bloque que están llegados casi al límite del volumen, es una locura. Sin embargo, tienen un poco de dinámica, porque no están a 0 dB, están como ahí a punto de clipear, pero no clipean. Ahora hay más conocimiento de la guerra del volumen y tanto los productores como las discográficas y propiamente los músicos están tratando de tener un poco más de dinámica y de sutileza y de riqueza en el sonido más que tener volumen, ¿no? Incluso Trent Reznor sacó una versión de un disco que creo que era Hesitation Marks, que sacó la versión para audiófilos, bajándoles un poco el volumen porque había tenido muchas quejas por este mismo tema del volumen. Así que bueno, esa es más o menos la historia del disco del Downward Spiral. Dentro de poco este disco va a cumplir 30 años y la verdad que marcó como un hito en la historia de la música. Vale la pena escucharlo entero porque es una obra conceptual. Así que bueno, nos vemos en la próxima.